Buen día, mi nombre es Joan Sebastián Méndez. Hoy vengo a explicar sobre el ejercicio 1 de la construcción de las ecuaciones de movimiento en un sistema dinámico. En este caso yo cogí la letra C que habla sobre un sistema de poleas en el cual en un equipo de construcción necesita levantar una carga de 120 kilos a una altura de 5 metros. Para lograrlo utilizan un sistema de poleas para reducir la fuerza necesaria. Hay dos opciones de configuración para el sistema. En el sistema 1 muestra un sistema de dos poleas con un solo punto de tensión en cuanto a la carga. Y el sistema 2 es un sistema de cuatro poleas en donde hay dos puntos de tensiones. Entonces, respondemos la primera pregunta. ¿Qué sistema resulta más ventajoso en términos de fuerza aplicada? Entonces toca hacer unos cálculos y un diagrama de cuerpo libre para hallar el sistema más óptimo. Entonces, para justificar este sistema usamos la suma de tensiones en la cual se hallará tanto en el sistema 1 y del sistema 2. Entonces, en el sistema 1 tenemos estas dos ecuaciones en el cual tenemos la tensión 1 menos m por g igual a 0. Al igual que en la misma situación, pero con la tensión 2 que es dos veces la tensión 2 menos la tensión 1 igual a 0. Aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, en el cual pues tenemos dos tensiones, la tensión 1 y lo que es la parte de la gravedad. Entonces, hacemos el primer cálculo con la tensión 1, en el cual nos da el primer resultado que es 1177.2 newtons. El otro, que es la tensión 2, que ya es la tensión de las dos cuerdas que están en la polea, pues hacemos todo lo que es el reemplazo de los valores y nos da 588.6 newtons. Ese sería con el primer sistema. En sí, ese sería la fuerza total que se haría al sistema o al momento de levantar la carga. Igual en el sistema 2 tenemos la misma ecuación, es lo que cambia son, digamos que son dos veces T1 menos M por G igual a 0 y cuatro veces la tensión 2 menos dos veces T1 igual a 0. Entonces aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre, vemos que pues tenemos cuatro tensiones en cuanto a la tensión 2 y tenemos dos tensiones en la tensión 1. Hacemos el reemplazo de los valores en cuanto con la primera tensión, que es la tensión 1, en el cual nos da 588.6 newtons. Eso es en cuanto a la distribución de las dos tensiones. O bueno, digamos la tensión 1, de las dos cuerdas. En cuanto ya pues con las cuatro tensiones de la tensión 2, nos da como resultado 294.3. Entonces, pues vemos que el más óptimo es el sistema 2, ya que pues se requiere menos fuerza para trabajar lo que es el levantamiento de cargas. Segunda pregunta es, ¿qué ocurriría si el operario quiere levantar la carga con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? Calcula la nueva fuerza necesaria de cada sistema. Entonces, teniendo en cuenta las anteriores fórmulas, en este caso, igualé la tensión 1 con la aceleración de masa por A. Bueno, es masa por aceleración. Entonces, aplicamos todos los valores, bueno, lo reemplazo, incluso colocamos aquí 1 metro por segundo al cuadrado, que es la aceleración que nos están pidiendo, y pues nos da un resultado de 1297 newtons, 1297.2 newtons. Al igual, hacemos con la segunda ecuación, pero en este caso, qué pena, aquí se me pasó ponerle la, los valores, que es la aceleración que nos están pidiendo, perdón, es 120, 120
Al igual acá 120, que es el peso. 120. Listo, ya, qué pena. Entonces, se hace lo mismo, pero pues ya aquí cambia los valores en cuanto a las tensiones. Entonces hacemos todo el reemplazo y pues al final nos da 648.6 newtons. Entonces aquí bajamos al siguiente, que es el sistema 2. Hacemos lo mismo con las mismas fórmulas. La diferencia es que lo igualamos con la aceleración y nos da en la primera tensión 1, que es 648.6 newtons. Y al igual que en la segunda ecuación nos da 354.3 newtons. Digamos que aquí analizando aumenta digamos, el esfuerzo, pero sigue siendo más óptimo el sistema 2. En cuanto a la tercera pregunta, nos dice que cuánto debe desplazarse la cuerda en cada caso para que la carga suba a 5 metros de altura. En este caso utilizamos la fórmula de la distancia, que es D igual a masa por la gravedad y por la altura sobre la fuerza. Con eso se hallará el desplazamiento de la cuerda. Entonces en el sistema 1 pues utilizamos la primera fuerza que nos dio, que fue en la primera pregunta, en el cual nos da 10 metros. En el sistema 2, ya que es un sistema de 4 poleas, se requiere más cuerda. En este caso se hace el mismo procedimiento, la diferencia es que aquí cambia también la fuerza, que pues en este caso es menor, en el cual nos da 20 metros. Como dije antes, como aquí son dos poleas, se requiere menos cuerda, pero aquí, perdón, menos desplazamiento de cuerda, porque son dos poleas, pero en este caso, como son cuatro poleas, se requiere más desplazamiento en cuanto al movimiento. La cuarta pregunta es, con la información del punto 3, ¿cuánto tiempo tomaría levantar una carga de la altura de 5 metros? Qué pena. Si el operador tira de la cuerda con una velocidad constante de 0.3 metros por segundo cada sistema. En este caso yo voy a hallar el tiempo con t igual a la distancia sobre la velocidad. En caso ya tenemos la velocidad, que es 0.3, y pues la distancia es lo que nos dio anteriormente. Entonces pues hacemos los reemplazos de los valores y en el primer sistema nos da 33.3 segundos. Y en el segundo sistema eh, nos da en 66.6 segundos. La diferencia es notable, o sea, son 33 segundos de diferencia, dando como mejor rendimiento en cuanto a tiempos es en el sistema 1. Y por último, en la pregunta en el 5 dice, con la información anterior, ¿qué sistema preferiría usar y por qué? Bueno, en este caso, yo tomé el sistema 2. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí en la pregunta, o bueno, en el enunciado, dice que para lograrlo utilizan sistemas de poleas para reducir la fuerza necesaria. En este caso estaban teniendo mucho en cuenta lo que es la parte de la fuerza. Y en este caso, en el primer sistema, perdón, en la primera pregunta, en el sistema 2, el valor es mucho menor a lo que nos dio en el sistema 1, que nos dio 588, digamos que en este caso nos dio 588.6, y pues en el sistema 2 nos dio 294.3. Entonces el sistema 2 se requiere menos esfuerzo, a pesar de que pues aquí el tiempo se va a demorar un poquito más, pero en cuanto al esfuerzo físico del trabajador va a ser menor. Muchas gracias. Buen día. Bueno, el siguiente ejercicio a explicar es sobre el ejercicio 2 de movimiento parabólico. En este caso se realizó una catapulta con estos materiales, en el cual nos dio este resultado.
Como ven, pues sí, con silicona y unos cauchitos y palitos de paleta se pudo realizar la catapulta, dejándolo ajustado en un ángulo de 50 grados en este caso, teniendo en cuenta este punto de apoyo. Bueno, luego entonces pues tenemos una pelota pequeña para realizar los lanzamientos. Qué pena. Seguimos acá. Bueno, entonces aquí vemos distintos perfiles en la catapulta y pues aquí está desde el punto de lanzamiento que está con la superficie a la altura más o menos de la altura, perdón, de la catapulta, que digamos que el lanzamiento, la distancia objetivo es de 1,30 metros, más o menos. Entonces, realizamos los lanzamientos en el cual cada uno se hizo tres lanzamientos, perdón, se hizo tres lanzamientos nomás, en el cual nos dio un promedio en cuanto al tiempo de vuelo y pues la distancia alcanzada. No llegó exactamente a 0,30, pero sí estuvo cercano a la distancia objetivo. Para hallar la velocidad inicial, tomamos los promedios tanto del tiempo como la distancia, teniendo en cuenta que pues el ángulo de prueba fue de 50 grados. Hacemos la operación, reemplazando en esta fórmula, nos dio 4,1 metros sobre segundo. Entonces, respondemos las siguientes preguntas. ¿Notaste que el caucho de la catapulta se elonga a una cierta distancia al tensarlo? Si esta distancia cambia, ¿no cambiaría también la fuerza con la que el proyectil es lanzado y por lo tanto su velocidad inicial? Bueno, entonces en este caso al tensar el caucho de la catapulta, este se estira en una cierta distancia, lo que genera fuerza elástica que impulsa el proyectil. Si la distancia de elongación cambia, la fuerza ejercida sobre el proyectil también cambiará, lo que afectará la velocidad inicial. Entonces es muy importante también al momento pues, hacer ese tipo de ensayos, de que la elongación sea la misma para que la velocidad sea constante o bueno, no sea tan variable y pues llegue a la distancia requerida. Entonces surge otra pregunta clave que nos da el ejercicio. ¿Qué puedes hacer para mantener constante la velocidad inicial que acabas de calcular incluso al modificar el ángulo de lanzamiento? Entonces, pues yo di 4 puntos, digamos que pues se podía modificar. Entonces el primero dice que mantener constante la elongación del caucho. Asegurar de estirar el caucho siempre la misma distancia antes de cada lanzamiento, como hablábamos antes. Utilizar el mecanismo de tope. Al instalar un límite físico en el catapulta que impida estirar el caucho más allá de una distancia fija. En este caso nosotros lo dejamos fijo, digamos que en esta parte que no se ve muy bien, ya lo acercamos. En esta parte le damos un tope para que el ángulo sea constante, digamos, pues sea lo que se está requiriendo. Y acá abajito, si ven, también se colocó un tope para que no varíe mucho la elongación de la catapulta. Bueno, estamos acá. Usar un dinamómetro, pero digamos que pues en este caso no lo tenemos, pero sí sería útil para saber pues qué fuerza se va a aplicar en el caucho y asegurarse que siempre sea la misma tensión. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Disminuir la variabilidad en el material del caucho. Digamos que en este caso el caucho es un poco flexible, o sea, se deja manipular muy fácil. Si utilizamos un caucho con mayor, digámoslo así, esfuerzo de encogerse, o sea, que sea más duro, se puede tener una velocidad más alta o puede tener una mayor distancia, etcétera. Eso ya depende mucho del material. Entonces también como la variabilidad del material es importante en el caucho. En este caso, pues, se halló o se calculó el ángulo, pues que para poder cumplir perdón, para cumplir el reto que es de 1,3 metros. En este caso, utilizamos
esta ecuación en donde pues dejamos despejado teta que nos da digamos, esta operación en la cual se reemplaza todos los valores, perdón, aquí es 4.1, en el cual pues el 4.1, eh, que es de este cálculo, nos da como respuesta que son 48 grados. Digamos que pues eso sería lo ideal para que siempre llegara a esa distancia de 1.3. Pero como yo lo calculé, digámoslo así, como en la parte visual, como haciendo ensayos también, para que me llegara más o menos o cercano a esta distancia. Entonces, pues, digamos, sí hay una diferencia de 2 grados, pero no es algo tan notorio porque, pues, a pesar de que la distancia varía, está cercano al 1.3 metros. Muchas gracias por su atención.